¿Has tenido sueños en los que reprendes demonios y te despiertas con una sensación de poder espiritual? Puede que no sea solo un sueño. En Lucas 10:19, Jesús declara: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este versículo no es una metáfora vacía, es una clave espiritual que revela la autoridad que Dios ha depositado en sus hijos, incluso en el plano espiritual de los sueños. Hoy profundizaremos en el significado oculto de estos sueños y te mostraremos cómo podrían ser señales de un llamado espiritual profundo y una batalla que trasciende lo visible. Te ayudaremos a identificar si estos sueños revelan un don, una advertencia o una asignación divina específica sobre tu vida. Si alguna vez despertaste con la sensación de haber librado una guerra espiritual, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay sueños que se sienten tan reales que al despertar el corazón sigue latiendo como si aún estuvieras dentro de ellos. Tal vez tú también has vivido uno de esos momentos en los que, en medio de la oscuridad del sueño, aparece una presencia maligna y tú, lejos de huir, te levantas en espíritu y reprendes con autoridad, mencionando el nombre de Jesús o clamando con una fuerza que no sabías que tenías. Es entonces cuando, al abrir los ojos, no sabes si lo que acabas de experimentar fue una simple pesadilla o si acabas de participar en una batalla espiritual más real de lo que imaginas. Lo que para muchos sería solo una historia extraña para compartir con amigos o quizás para callar por temor a ser juzgados, en el reino espiritual puede ser una declaración de guerra, una evidencia de que el cielo te ha marcado como guerrero, como alguien con autoridad para enfrentar las tinieblas. Incluso cuando tu cuerpo descansa, la mayoría de las personas piensan que soñar con demonios es simplemente una manifestación del miedo, el estrés o las emociones reprimidas. Pero cuando se observa a través de la luz de la palabra, estos sueños comienzan a revelar un mensaje más profundo. Porque no todos los que sueñan con demonios los enfrentan. Y no todos los que los enfrentan lo hacen con valentía. Hay algo especial en aquellos que, incluso dormidos, se levantan con poder espiritual. En Lucas 10:19 Jesús dice con absoluta claridad: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta declaración no tiene horarios ni condiciones. No dice que esa autoridad funciona solo cuando estás despierto. No dice que los demonios deben someterse solo durante el día. Es un poder continuo, activo en cada dimensión de tu existencia, incluso en la que exploras mientras duermes. Este tipo de sueños no son nuevos. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios se manifiesta en visiones nocturnas y también de momentos en los que el enemigo intenta infiltrar el mundo espiritual con engaños, ataques y confusión. En Job 33, 14 a 16 encontramos algo revelador. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Esto nos dice que Dios no solo usa los sueños para hablar, sino también para preparar, instruir, advertir y posicionar a sus escogidos. Pero si Dios actúa de esta forma, el enemigo también lo hace. Porque donde hay un propósito divino, siempre hay una oposición espiritual. Muchos testimonios de cristianos comprometidos confirman una verdad que se repite una y otra vez. Aquellos que buscan a Dios con intensidad, que claman en oración, que interceden por otros o que han empezado a despertar en su llamado espiritual, comienzan a tener sueños
que no siempre son agradables. En esos sueños aparecen figuras oscuras, seres demoníacos, ataques, persecuciones, pero algo notable ocurre en los casos donde la persona no huye, sino que actúa. Se levanta, ora, reprende, declara el nombre de Jesús. Y en esos momentos algo cambia, no solo en el sueño, sino en la vida real. Se produce un fortalecimiento espiritual que no es explicable con lógica humana, porque la autoridad espiritual no descansa, y cuando el espíritu ha sido activado por Dios, responde aún cuando la mente está dormida. Recordemos que el mundo espiritual no está limitado por el tiempo o el espacio. El apóstol Pablo en Efesios 6:12 nos revela una verdad que debe estar en el corazón de todo creyente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta batalla no comienza cuando tú abres los ojos por la mañana. Esta batalla es constante, y el hecho de que estés teniendo sueños donde enfrentas al enemigo puede ser una señal de que tu vida no es ordinaria, de que estás siendo observado en el mundo espiritual como una amenaza para el reino de las tinieblas. Durante siglos, hombres y mujeres de Dios han compartido experiencias similares. Personas que después de comenzar una vida de oración intensa, comienzan a soñar con ataques demoníacos. Pero en lugar de caer en pánico, descubren que en esos sueños pueden usar el nombre de Cristo, citar versículos, clamar con autoridad y ver cómo las entidades espirituales retroceden. Estos sueños, lejos de ser un tormento, se convierten en entrenamientos del cielo. Son ejercicios donde tu espíritu se ejercita, donde tu fe se activa, donde lo invisible comienza a tomar forma y propósito. En el libro de los Hechos encontramos cómo los primeros cristianos vivían bajo la constante revelación del Espíritu. Y aunque no se mencionan directamente los sueños con demonios, vemos cómo la dimensión espiritual era parte esencial de su caminar. Ellos no vivían en lo natural, vivían con los ojos puestos en lo eterno, sabiendo que cada paso en la tierra tenía una repercusión en lo celestial. Tal vez no lo sabías, pero hay momentos en los que Dios permite que seas probado incluso en tus sueños. No porque quiera asustarte, sino porque quiere mostrarte lo que ya ha depositado en ti. Como ocurrió con Gedeón en Jueces 7:13 a 15, cuando escuchó que uno de sus enemigos había soñado con una torta de cebada que venía y destruía el campamento de Madián. Ese sueño era una señal profética que confirmaba la victoria de Israel. Lo que parecía un simple relato nocturno era, en realidad, una clave espiritual. Y si tus sueños, esos que parecen oscuros o violentos, son también señales proféticas de lo que Dios está a punto de hacer contigo. Es importante entender que no todo sueño con demonios es señal de condenación. Al contrario, cuando en el sueño tú los enfrentas, los reprendes y se someten, puede ser una clara señal de que Dios ya te ha dado una autoridad que ni siquiera tú sabías que había recibido. Es allí donde entra la revelación. El enemigo no pierde el tiempo con los tibios, no se molesta en atacar a los que ya tiene bajo su control. Pero aquellos que comienzan a despertar, a orar con intensidad, a interceder por otros, a predicar la palabra, a liberar a los cautivos, son automáticamente marcados como peligrosos en el ámbito espiritual. Y entonces, en la noche, llegan las pruebas, los intentos de intimidación, los susurros oscuros. Pero allí también surge la respuesta de un espíritu lleno del poder de Dios. Una boca que declara: en el nombre de Jesús te reprendo. Y un cuerpo dormido que no necesita estar consciente para que el espíritu actúe con poder.
He conocido personas que han despertado llorando, temblando, pero también con una sensación de victoria en el pecho porque sabían que algo había cambiado. Y ese algo no era solo un sueño, era una batalla ganada. Era una marca en el mundo espiritual que decía: este hijo de Dios no duerme, este intercesor no se rinde, este profeta no se calla ni siquiera en la noche. La realidad es que no todos los creyentes tienen estos sueños. Y eso también tiene un mensaje. Aquellos que los tienen no deben huir de ellos ni temerles. Deben en cambio comenzar a preguntarse: ¿qué está activando esto? ¿Qué parte de mi llamado está comenzando a manifestarse? ¿Qué área de autoridad estoy comenzando a descubrir? La historia de Daniel es un ejemplo de cómo los sueños y visiones pueden ser ventanas abiertas al cielo y también portales de guerra espiritual. En Daniel 10 vemos cómo una respuesta del cielo es detenida por un príncipe de Persia, una figura espiritual opositora, hasta que Miguel, uno de los principales príncipes celestiales, interviene. Si esto ocurre en el plano celestial, ¿cómo no ocurrirá en el plano de los sueños? Tu espíritu recibe mensajes, libras batallas, y lo que ocurre allí puede tener consecuencias directas sobre tu vida, tu ministerio, tus decisiones. Es por eso que no debes tomar estos sueños a la ligera. Si estás reprendiéndolos, es porque ya fuiste equipado. Ya tienes el sello, ya estás en posición. Y cuando comprendes eso, comienzas a caminar no como alguien que teme a la noche, sino como alguien que sabe que en la oscuridad también puede brillar la luz de Cristo. Es fundamental que entiendas que estos sueños pueden ser parte de una capacitación divina. No se trata de atormentarte, sino de prepararte. Dios no envía pesadillas, pero sí puede permitir combates para despertar tu discernimiento. Así como David mató al león y al oso antes de enfrentar a Goliat, tal vez tú estás enfrentando a estas entidades en sueños porque pronto te tocará liberar a alguien en la vida real. Y Dios, que nunca improvisa, ya te está entrenando. Por eso no ignores estos sueños, no los deseches como irrelevantes. Anótalos, ora sobre ellos, pide confirmación. Examina si después de cada uno tu sensibilidad espiritual aumenta, si comienzas a discernir cosas que antes pasaban desapercibidas. Verás que no son episodios aislados, son piezas de un rompecabezas espiritual que está tomando forma. Y cuando todo encaje, verás que esos sueños eran el inicio de algo mucho mayor. El cielo no desperdicia revelación. Si estás soñando con demonios y los enfrentas, entonces es porque el cielo ya ha decidido que tú estás listo para batallar también en lo visible. Y si no lo sabías, hoy lo sabes. Soñar que reprendes demonios puede ser la forma en la que Dios te está diciendo: te he llamado a la guerra, te he entregado poder, y aunque duermas, tu espíritu permanece en guardia. Así que no temas la noche, porque mientras duermes, el reino de Dios sigue avanzando y tú eres parte de ese avance. Cuando el mundo se sumerge en el silencio de la noche, hay quienes son llamados desde lo alto a sostener batallas que otros no ven. No todos comprenden lo que significa tener sueños en los que se reprenden demonios, ni el peso espiritual que esa experiencia puede conllevar. Sin embargo, cuando esta manifestación se repite o se intensifica, no puede ser ignorada ni interpretada con ligereza. La Escritura revela que el Señor no actúa sin propósito, y si ha permitido que alguien enfrente a las tinieblas, incluso en la dimensión onírica, es porque hay un diseño específico detrás de ello. Es entonces cuando se hace necesario abrir los ojos del Espíritu y entender que tales sueños no siempre son una simple advertencia. Pueden ser un indicio claro de que el Altísimo está marcando a una persona con un llamado profético o intercesor. Dios ha hablado siempre a través de los sueños, pero no todos los sueños tienen el mismo propósito.
En Números 12:6 el Señor declara: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Este principio establece que los sueños no son únicamente mecanismos de revelación, sino también una forma de identificación. Cuando alguien comienza a tener sueños donde no solo presencia ataques espirituales, sino que participa activamente en la reprensión de demonios, es muy posible que esté siendo apartado por Dios para ejercer una labor espiritual específica dentro de su reino. El profeta no solo es el que anuncia, sino el que discierne, el que intercede, el que carga con el peso de una batalla que se libra más allá de lo visible. El llamado profético no es un título humano ni un reconocimiento eclesiástico. Es una asignación divina que se activa por elección soberana. Jeremías fue llamado antes de nacer, como leemos en Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Esta elección previa se manifiesta a lo largo del tiempo de formas diversas. Y uno de los lenguajes que Dios utiliza para activar este llamado es el sueño. No todo aquel que sueña ha sido llamado como profeta, pero todo profeta tendrá momentos donde el mundo espiritual se le manifieste con claridad y donde el enemigo procure oponerse a través de ataques directos. Los sueños donde se enfrentan demonios no son una coincidencia aislada. Son parte de una confrontación espiritual que se incrementa cuando una vida comienza a alinearse con un propósito profético. Además del oficio profético, la intercesión ocupa un lugar central en el reino de Dios. Interceder no es simplemente orar por otro. Es ponerse en la brecha, cargar espiritualmente a favor de una vida, una nación, una causa. En Ezequiel 22:30, Dios dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Este pasaje revela que hay momentos en los que Dios busca hombres y mujeres que estén dispuestos a librar batallas espirituales en favor de otros. Y muchos de esos combates ocurren cuando los ojos físicos están cerrados, pero el espíritu permanece en guardia. Un intercesor no escoge su posición, es Dios quien lo posiciona en medio del conflicto, muchas veces sin previo aviso, porque confía en que su espíritu responderá con autoridad. En Joel 2:28 está escrito: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Aquí se revela que los sueños no son simples manifestaciones de la mente dormida, sino canales por los cuales el Espíritu Santo comunica y activa asignaciones. Cuando un creyente sueña con reprender demonios y lo hace con una autoridad que no proviene del alma, sino del Espíritu, eso es una señal de que su espíritu ya ha sido tocado por el derramamiento del Espíritu de Dios. Es una muestra de que se ha abierto una dimensión espiritual en la cual ha sido llamado a participar activamente. Los profetas bíblicos no eran personas ajenas a la guerra espiritual. Desde Daniel hasta Elías, pasando por Isaías y Ezequiel, todos enfrentaron oposición espiritual como parte de su llamado. En Daniel 10 se describe un episodio en el que la respuesta a su oración es retenida por 21 días debido a una confrontación espiritual en los cielos. Este retraso no fue producto de la casualidad, sino de una resistencia demoníaca que buscaba impedir la liberación del mensaje. Daniel no estaba consciente de esa batalla, pero su posición como intercesor y profeta había desencadenado una guerra espiritual real. Si esto sucedía en el plano consciente, ¿por qué
no habría de manifestarse también en el plano de los sueños. La función de un profeta no es solo prever el futuro, sino leer el presente con ojos espirituales. Y quienes han sido llamados a interceder con poder no oran simplemente desde la emoción, sino desde una carga que muchas veces no entienden en lo natural. Esa carga puede ser despertada por sueños repetitivos, por batallas espirituales en la noche, por visiones donde se enfrentan huestes de maldad. Lo que para el mundo sería una pesadilla, para el reino puede ser una confirmación, porque Dios no llama sin respaldar. Y cuando Él escoge a alguien para interceder o profetizar, comienza a permitir que el mundo espiritual se le revele de forma directa. Los demonios no aparecen sin razón en los sueños de alguien que camina en santidad. Si lo hacen, es porque han identificado un potencial que puede deshacer sus obras. En Hechos 2, durante el día de Pentecostés, Pedro cita la profecía de Joel como cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu. El Espíritu de Dios trae con él la activación de dones, y entre ellos están el discernimiento espiritual, la palabra profética y la carga de intercesión. Cuando estos dones se activan, es común que el espíritu se mantenga en alerta aún en el sueño. La oración se convierte en un estilo de vida, no en una actividad de horarios. Y en ese estado, cuando el cuerpo reposa, el espíritu se mantiene conectado al reino, enfrentando lo que en lo natural sería imposible ver. En este contexto, soñar que se reprenden demonios no es un accidente mental. Es un reflejo de la posición espiritual que se ha asumido ante Dios. Dios no permite ataques sin sentido. Cuando el enemigo se manifiesta en sueños, lo hace porque ha percibido una amenaza. Y si en esos sueños tú no solo observas, sino que actúas, que reprendes, que confrontas, entonces no estás siendo atacado por debilidad, sino probado por fortaleza. Quien ha sido llamado al frente de la batalla no puede vivir como si su vida espiritual no tuviera peso. Un intercesor no ora solo por él mismo. Un profeta no ve solo para su beneficio. Ambos son llamados a pararse entre el cielo y la tierra, cargando lo que muchos no pueden ver ni entender. En medio de la noche, cuando todos duermen, Dios puede despertar el espíritu del que ha sido marcado para interceder. Y ese despertar se manifiesta como un sueño, como un combate, como una reprensión que se convierte en testimonio de autoridad. La Escritura también nos muestra que los profetas eran frecuentemente aislados, incomprendidos y atacados. No solo por hombres, sino también por las fuerzas espirituales que se oponían a su misión. En el capítulo 6 de Isaías, el profeta ve al Señor sentado sobre su trono, y esa visión lo marca para siempre. Pero inmediatamente después de su llamado, recibe la encomienda de ir a un pueblo que no lo escuchará. El llamado profético no es cómodo y muchas veces viene acompañado de luchas internas, batallas invisibles y ataques nocturnos. Por eso, cuando se sueña que se reprenden demonios, hay que preguntarse no si uno está bajo ataque, sino si ha sido comisionado. Porque el reino de Dios no da tareas sin propósito, ni permite combates espirituales a los que no ha preparado previamente. Si el espíritu responde con autoridad en el sueño, es porque ya ha sido revestido. Y si reprende, es porque reconoce la diferencia entre el bien y el mal, entre lo santo y lo profano. Esa capacidad no nace de la mente, sino del discernimiento espiritual. El mismo que recibió Elías cuando desafió a los profetas de Baal. El mismo que habitó en Eliseo cuando percibía los planes del enemigo antes de que llegaran. Esta percepción no se limita al plano físico. Puede manifestarse en visiones, en susurros del espíritu. Y sí,
También en sueños que no deben ser interpretados con temor, sino con entendimiento. La presencia de batallas espirituales en sueños debe llevarnos a orar con mayor profundidad, no para protegernos del sueño en sí, sino para entender el rol que se nos ha asignado. La oración deja de ser una petición y se convierte en una alineación. En 1 Corintios 2:10, Pablo dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto significa que hay cosas que el ojo humano nunca verá, pero que el espíritu del creyente sí puede escudriñar. Y si se está escudriñando el mundo espiritual incluso mientras dormimos, eso solo puede significar una cosa: que el Espíritu ha activado una función profética o intercesora que trasciende lo natural. A partir de ese momento, cada sueño deja de ser un episodio confuso y se convierte en una oportunidad de revelación. Ya no se ora solo por descanso, sino por entendimiento. Ya no se busca solo paz, sino instrucción, porque aquel que ha sido llamado como intercesor o profeta no está en la tierra para buscar comodidad, sino para establecer el reino. Y si ese reino ha comenzado a manifestarse incluso mientras se duerme, es porque el tiempo de actuar ha llegado. Reprender demonios en sueños es más que una experiencia personal, es una señal espiritual, es una marca de que tu vida ya ha sido vista en el cielo y también ha sido reconocida por las tinieblas. Pero más aún, es evidencia de que Dios te ha equipado, te ha activado y te ha separado para algo que solo los que han sido llamados al frente de la batalla podrán entender. Cuando el cuerpo duerme, el espíritu sigue despierto. Esta verdad, ignorada por muchos y menospreciada por otros, ha sido una constante en las Escrituras y una realidad evidente en la vida de quienes han sido marcados por Dios para tareas de alto impacto espiritual. Dormir no significa desconectarse del mundo invisible. De hecho, durante el sueño, muchas veces el alma se silencia y el espíritu se manifiesta con mayor claridad. Es en ese estado donde lo eterno trasciende lo físico y se libran batallas que no se pelean con espada ni con fuerza, sino con discernimiento, autoridad y comunión con el cielo. En Génesis 28, Jacob experimenta una revelación que cambiaría para siempre su percepción del mundo espiritual. En medio de la noche, recostado sobre una piedra, sueña con una escalera que conecta la tierra con el cielo. Ángeles suben y bajan por ella, y desde lo alto Dios le habla, confirmando el pacto establecido con Abraham e Isaac. Al despertar, Jacob exclama con asombro: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Génesis 28, 16. Esta declaración pone en evidencia una de las verdades más profundas del mundo espiritual. Dios está obrando en los espacios invisibles, incluso cuando el hombre no tiene conciencia de ello. El sueño no fue una ilusión, fue una ventana abierta a una realidad más alta. Y así como Dios se manifiesta, también lo hacen las huestes espirituales, tanto las del reino de los cielos como las del reino de las tinieblas. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, deja claro que la batalla del creyente no es física, sino espiritual. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Esta lucha no tiene horario ni calendario. No espera que el sol se levante ni se detiene cuando la mente humana entra en reposo. El enemigo no respeta el sueño. Por el contrario, sabe que durante la noche puede atacar sin resistencia consciente,
Pero aquellos cuyo espíritu ha sido activado por Dios no necesitan estar despiertos para guerrear. Su espíritu, fortalecido por la comunión con el Espíritu Santo, se mantiene alerta, discerniendo, intercediendo y, si es necesario, reprendiendo. La Escritura revela múltiples ocasiones en las que Dios escoge la noche para hablar, para advertir o para mostrar realidades ocultas. En Job 33, 15 a 16 se afirma: en sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. La elección del sueño como canal de comunicación divina no es accidental. Mientras el cuerpo reposa, los ruidos de la lógica y las distracciones del día se apagan y el alma entra en una disposición distinta. El espíritu, sin las interferencias externas, puede ser más sensible a la voz de Dios y también más perceptivo a los movimientos del enemigo. En esa dimensión, la guerra espiritual se vuelve directa, sin máscara, sin distracciones. El alma humana puede desconocer lo que está ocurriendo, pero el espíritu lo enfrenta con la autoridad que ha recibido del cielo. Los profetas del Antiguo Testamento no eran ajenos a esta realidad. En múltiples ocasiones Dios se les manifestó mientras dormían, no solo con mensajes de consuelo, sino con instrucciones, advertencias y señales de batalla. En el libro de Daniel encontramos una narrativa profunda que ilustra esta dimensión espiritual activa. Daniel, un hombre íntegro y consagrado, recibe visiones durante la noche que le muestran reinos, imperios, principados y conflictos celestiales. En Daniel 7:1 se dice: tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Estas no fueron imágenes aleatorias, fueron revelaciones estratégicas que expusieron los planes del enemigo, los movimientos del cielo y el papel del pueblo de Dios en medio de esa guerra espiritual global. Los sueños no son meros escenarios simbólicos. En muchas ocasiones son campos de batalla donde se revela el posicionamiento espiritual de una persona. Cuando alguien sueña que es atacado, oprimido, perseguido o confrontado por fuerzas de oscuridad, y en medio de ese sueño su espíritu responde con oración, reprensión o declaraciones de fe, lo que está ocurriendo no es una ilusión, es un enfrentamiento real en el plano invisible. El nombre de Jesús, pronunciado incluso en un estado onírico, retumba en los ámbitos espirituales. No es la conciencia natural la que emite esa palabra, sino el espíritu que ha sido entrenado por el cielo para no retroceder. Jesús mismo vivió esta realidad de forma perfecta. En Marcos 1:35 se relata cómo él se levantaba muy de madrugada para orar en lugares solitarios. Esta práctica de apartarse al silencio no era una simple rutina devocional, era una preparación espiritual para los desafíos que enfrentaría durante el día. Siendo el Hijo de Dios, comprendía la necesidad de mantener el espíritu despierto en todo momento. Y aunque no se registren sueños suyos en los evangelios, sus discípulos sí presenciaron cómo él hablaba del poder que opera incluso en el descanso. En Juan 11:11, antes de resucitar a Lázaro, Jesús dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Aquí, el dormir no es sinónimo de desconexión, sino de un estado que puede ser interrumpido por la voz del que tiene autoridad sobre la muerte y sobre el tiempo. Si Jesús, en su humanidad perfecta, vivía en constante comunión espiritual, ¿cuánto más deben hacerlo aquellos que han sido redimidos por su sangre y llamados a extender su reino? La guerra espiritual no se apaga cuando la mente se apaga. Por el contrario, hay momentos en que se intensifica. Es allí donde el creyente necesita comprender que su vida espiritual no puede depender de emociones ni de momentos esporádicos de búsqueda. El que ha sido llamado por Dios, ha sido llamado
a mantener su lámpara encendida, como las vírgenes prudentes, en la parábola de Mateo 25. Y esa lámpara no solo alumbra durante el día, también debe permanecer ardiendo en la noche, lista para responder, lista para alumbrar, lista para guerrear si es necesario. El Salmo 91, conocido como un himno de protección, revela una verdad contundente sobre la noche. No temerás al terror nocturno ni saeta que vuele de día. Versículo 5. El texto no niega que exista el terror en la noche, pero afirma que el que habita al abrigo del Altísimo no temerá. Esto implica que el mal opera también durante las horas oscuras, pero el justo permanece firme. El mismo Salmo continúa declarando que aunque caigan 1000 a su lado y 10.000 a su diestra, a él no llegará. Esta promesa no es una cobertura automática, es una protección que se activa en la presencia, en la comunión, en la obediencia. Y quienes viven bajo ese abrigo, incluso dormidos, caminan bajo una autoridad que se impone sobre el temor. El espíritu del hombre no duerme como duerme el cuerpo. La Escritura enseña que el espíritu del creyente ha sido vivificado por el Espíritu Santo. En Romanos 8:11 se afirma: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esta vivificación no es momentánea, es permanente. El Espíritu de Dios no mora temporalmente en el creyente, habita en él. Y donde está el Espíritu de Dios hay poder, hay discernimiento, hay luz. Incluso cuando el cuerpo reposa, el Espíritu no se retira, no se desconecta, no se apaga. Permanece. Por eso no debe sorprender que muchos creyentes tengan experiencias espirituales intensas durante la noche. No deben ser interpretadas como ataques sin sentido, sino como escenarios donde se manifiesta la guerra entre luz y tinieblas. Cuando el espíritu ha sido entrenado, no necesita estar consciente para responder. El nombre de Jesús brota en el momento exacto. La palabra declarada se convierte en espada. El enemigo es enfrentado con autoridad, no por la voluntad humana, sino por la presencia del Espíritu que mora en lo profundo del creyente. Estas experiencias son señales de que la vida espiritual ha cruzado un umbral y ya no está limitada por lo físico, por lo emocional o por lo racional. Es evidencia de que el creyente ha sido activado para una dimensión más alta, donde su espíritu permanece listo aún en el silencio del sueño. La guerra espiritual no es una metáfora, es una realidad que atraviesa todos los aspectos de la existencia. El enemigo no duerme y sus ataques no siempre son directos o evidentes. Muchas veces se infiltra en la oscuridad, en lo oculto, en lo simbólico. Pero el creyente que ha sido lleno del Espíritu Santo no es sorprendido, porque aunque duerma, no duerme su guardador. Como declara el Salmo 121:4, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esta protección divina no implica pasividad, implica respaldo, porque quien está en comunión con Dios, aún en sueños, es sostenido, dirigido y fortalecido para resistir y vencer. Cuando el sueño se convierte en campo de batalla, el creyente debe entender que no es casualidad, ni debe interpretarlo como debilidad espiritual. Al contrario, debe verlo como una señal de que su vida ha adquirido un peso específico en el mundo invisible. El enemigo no ataca al que está dormido espiritualmente, ataca al que brilla, al que incomoda, al que ha comenzado a moverse con propósito. Y si ese ataque ocurre mientras se duerme, es porque el espíritu de esa persona no ha dejado de emitir luz, no ha dejado de interceder,
no ha dejado de portar la presencia de aquel que no duerme, el mundo espiritual no deja cabos sueltos. Cada manifestación, cada símbolo, cada aparición durante el sueño es una pieza de un lenguaje que necesita ser interpretado desde la profundidad del espíritu y no desde la superficie del razonamiento humano. Cuando una persona sueña que enfrenta demonios, no siempre está siendo atacada simplemente por su potencial espiritual o por el llamado que Dios ha puesto sobre su vida. Hay ocasiones en las que estos sueños son revelaciones específicas de una realidad no resuelta, puertas que han quedado abiertas, accesos que no han sido cerrados, grietas por donde el enemigo tiene derecho legal para operar. Lo que ocurre en el sueño no es una escena sin sentido, es un espejo del estado espiritual del alma y muchas veces una advertencia directa de parte de Dios para que se actúe con urgencia. En la Escritura las puertas no son solo estructuras físicas, son símbolos de acceso, de entrada, de dominio. El mismo Jesús se identifica como puerta en Juan 19 cuando declara: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Si Él es la puerta hacia la vida eterna, hacia la seguridad y la plenitud espiritual, también es cierto que existen otras puertas que conducen a esclavitud, a contaminación, a opresión. Puertas que no siempre se abren por decisión consciente, pero que al permanecer abiertas otorgan permiso a las tinieblas para operar. En Efesios 4:27, el apóstol Pablo advierte con claridad: ni deis lugar al diablo. Esta instrucción no es simbólica, es literal. Hay acciones, pensamientos, hábitos, pecados ocultos, heridas no sanadas y pactos inconscientes que se convierten en lugares abiertos. Y si en el sueño el creyente se ve reprimiendo demonios que regresan una y otra vez, no se debe simplemente celebrar la victoria del momento, sino examinar si hay una raíz no tratada que les da derecho a volver. La guerra espiritual no es únicamente externa, muchas veces tiene su origen en el interior. Las puertas abiertas pueden estar relacionadas con pecados no confesados, prácticas que contradicen la santidad de Dios, pero también con herencias familiares, ataduras generacionales, traumas no sanados y vínculos emocionales que atan el alma a esferas espirituales destructivas. En Números 14:18, el Señor se presenta como lento para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, pero añade: aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Esta revelación no debe ser vista como una sentencia inevitable, sino como una alerta espiritual. Hay aspectos que no comenzaron contigo, pero que siguen operando porque no han sido enfrentados con luz, con verdad, con autoridad. Y el sueño puede ser el escenario donde esa batalla interna toma forma visible. Cuando en el sueño los demonios parecen tener derecho de entrada, cuando el mismo patrón se repite, cuando la atmósfera es de opresión persistente, puede ser un mensaje urgente del cielo. Hay una puerta que no ha cerrado. Y no siempre esa puerta está en tu vida. Hay momentos en los que el Espíritu intercede en favor de otro. Y lo que se ve en el sueño es el reflejo del estado espiritual de alguien cercano. Como centinelas del reino, los hijos de Dios no oran solo por sí mismos. Son llamados a ponerse en la brecha, como lo declara Ezequiel 22:30. Y eso incluye también las batallas que se libran en sueños. Dios puede revelar a través del espíritu dormido lo que está oprimiendo a un ser querido, lo que está rondando a una familia, lo que está contaminando una casa. El creyente que reprende en sueños no siempre está defendiendo su propia alma. En ocasiones está actuando en el lugar de alguien más, sin que esa persona siquiera lo sepa.
Hay sueños que son campanas de advertencia. No buscan entretener ni provocar temor. Buscan despertar. El espíritu, cuando ha sido alimentado con la palabra, cuando ha sido entrenado en oración, cuando ha sido expuesto a la presencia de Dios, se convierte en una antena espiritual. Percibe lo que no se ve, discierne lo que no se entiende, actúa donde la carne no puede. Y en medio del sueño, ese espíritu puede detectar las puertas abiertas, los accesos contaminados, los vínculos que deben ser rotos. En Mateo 12, 43 a 45, Jesús enseña sobre el espíritu inmundo que sale del hombre, pero que luego regresa a ver si encuentra la casa desocupada, barrida y adornada. Si la halla disponible, trae consigo otros 7 espíritus peores, y el estado final de aquel hombre es peor que el primero. Este pasaje no solo habla de posesión, sino de espacio. Habla de territorio disponible. Habla de puertas que, si no se cierran con autoridad, volverán a ser invadidas. Dios no expone lo oculto para humillar, sino para redimir. Los sueños con demonios no deben ser motivo de vergüenza ni de confusión. Deben ser vistos como códigos que requieren interpretación. Y la interpretación correcta solo se obtiene en comunión con el Espíritu Santo. En 1 Corintios 2:10, Pablo declara: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. No es la lógica la que descifra lo espiritual, es el Espíritu. Cuando un creyente tiene un sueño donde combate al enemigo, debe postrarse en oración y preguntar con humildad: Señor, ¿qué me estás mostrando? ¿Es esto una señal sobre mi vida o sobre alguien cercano? ¿Estoy librando esta batalla porque he dejado una puerta abierta o porque me estás mostrando algo que debo cerrar en oración a favor de otro? La confrontación espiritual no siempre es inmediata. En ocasiones el sueño se repite porque el corazón no ha respondido aún con obediencia. Porque aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Como en Getsemaní, cuando Jesús les pidió a sus discípulos que velaran con él, pero ellos dormían. Y él les dijo en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay puertas abiertas que no se cierran con intenciones, se cierran con arrepentimiento, se cierran con renuncia, se cierran con determinación espiritual. Y si en el sueño la batalla se libra una y otra vez, es porque aún hay algo que debe ser derribado en lo secreto para que el enemigo pierda toda legalidad. El enemigo no puede operar sin permiso. No puede traspasar los límites establecidos por Dios. En el libro de Job, Satanás reconoce que Job tiene un cerco de protección alrededor suyo. En Job 1:10 dice: no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Esta protección no es simbólica, es real, pero cuando se abre una brecha, por más pequeña que parezca, el enemigo la detecta. Por eso, cuando en el sueño se reprende un espíritu, pero este regresa o se manifiesta con fuerza inusual, es hora de revisar el cerco, es hora de preguntar: ¿dónde está la grieta? ¿Qué pensamiento, qué comportamiento, qué acuerdo emocional o espiritual ha permitido esta entrada? No se trata de vivir con paranoia espiritual, se trata de vivir con discernimiento. En Hebreos 5:14 se afirma que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa madurez incluye saber que el sueño no es siempre un escenario pasivo, sino activo. Es un lugar donde se revelan conflictos no resueltos, donde se anticipan ataques, donde se exponen puertas abiertas que deben ser cerradas con urgencia.
Y la respuesta correcta no es ignorar el sueño, ni interpretarlo con liviandad, sino ir delante del trono, buscar dirección y actuar con diligencia espiritual. Hay puertas que se abren por ignorancia, otras por desobediencia, otras por heridas profundas que no han sido sanadas. Y el sueño puede ser la forma en que Dios nos muestra que algo debe ser confrontado con verdad. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad no siempre es agradable. A veces revela el orgullo, la amargura, el temor, la idolatría oculta, el rencor no confesado. Pero una vez revelada, es una oportunidad para cerrar lo que ha estado abierto, para romper lo que ha estado atando, para sellar con la sangre de Cristo lo que ha sido vulnerado. Cuando se sueña que se reprende un demonio y éste desaparece, pero la atmósfera no cambia, puede ser señal de que el acto espiritual fue válido, pero aún hay cosas pendientes. El espíritu actúa con autoridad, pero el alma necesita alinearse. La mente debe renovarse. El corazón debe decidir, porque lo que no se trata en la vida consciente puede seguir alimentando batallas innecesarias en la vida espiritual. Y Dios, que es fiel, seguirá hablando, seguirá mostrando, seguirá permitiendo sueños, no como castigo, sino como guía. Porque ama demasiado como para dejar puertas abiertas sin advertencia. El enemigo opera en el secreto, pero Dios expone en luz. Y cada sueño en el que aparece una figura maligna, cada escena donde se reprende al enemigo, cada atmósfera de batalla nocturna, puede ser una invitación directa a cerrar lo que ya ha quedado expuesto, a revisar lo interno, a renunciar a lo contaminado, a declarar con autoridad que no habrá más derecho legal, porque donde hay limpieza no hay acceso, donde hay luz la oscuridad no prevalece, donde hay sangre del Cordero hay cobertura total. No todo lo que ocurre en los sueños es externo. Muchas veces es un reflejo de lo que sigue atado en lo más profundo. Pero la buena noticia es que no hay atadura que no pueda romperse, no hay puerta que no pueda ser sellada, no hay batalla que no pueda ser vencida cuando el espíritu se levanta con la verdad, cuando el corazón se humilla delante de Dios y cuando se entiende que el sueño fue una alerta, una oportunidad, una revelación que lleva a la libertad. Nada que ocurre en el reino de Dios es casual. Cada proceso, cada revelación, cada combate invisible tiene una razón. Y muchas veces ese propósito no se descubre de inmediato, sino que se revela progresivamente, conforme el corazón se dispone a obedecer y el espíritu se alinea con la voluntad del cielo. Reprender demonios en sueños no es simplemente una reacción espontánea del subconsciente ante un ataque nocturno, sino una forma de entrenamiento espiritual diseñada por Dios para preparar al creyente para dimensiones superiores de autoridad. Cuando el Señor quiere llevar a alguien a un nivel mayor, lo entrena primero en lo secreto, lo prueba en la intimidad, lo forma en lo que otros no ven. La Escritura está llena de hombres y mujeres que fueron preparados en lugares ocultos antes de ser manifestados públicamente. David fue ungido rey cuando aún pastoreaba ovejas y fue en el campo, lejos de las multitudes, donde enfrentó al oso y al león antes de enfrentar a Goliat. Así también, el que es llamado a caminar en autoridad espiritual, muchas veces primero enfrenta batallas en la noche, en la intimidad del sueño, donde su espíritu es probado, donde se mide su respuesta, donde se fortalece su discernimiento. En estos escenarios invisibles, el creyente no está solo resistiendo, está siendo equipado. Dios no permite que se reprenda un espíritu sin que al mismo tiempo se esté activando una dimensión de gobierno espiritual que requiere madurez, carácter y obediencia. Hebreos 5:8 nos recuerda que Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Esta palabra no implica que él fuera desobediente, sino que
como modelo perfecto. Pasó por el proceso que revela lo que hay en el corazón de un siervo. El aprendizaje del reino no ocurre solo en la teoría, sino en la práctica, en la fricción, en la lucha, en la confrontación directa con el mal. Cuando un creyente es capaz de resistir, discernir y reprender durante el sueño, está siendo formado para ejercer autoridad, incluso en lo natural. Porque quien vence dormido, caminará con autoridad despierto. Quien responde con fe mientras su cuerpo reposa, ha demostrado que su espíritu ya ha sido revestido de poder. En Proverbios 24:10 se declara: si fueres flojo en el día de la angustia, tu fuerza será reducida. Esta verdad espiritual se aplica también al campo de los sueños. Cuando el enemigo ataca en la noche y el espíritu permanece pasivo, es señal de que hay áreas que aún necesitan ser fortalecidas. Pero cuando la respuesta en el sueño es activa, firme, enfocada en la autoridad de Cristo, entonces ese sueño se convierte en una evidencia de avance. No se trata solo de defensa espiritual, sino de entrenamiento para conquistar, de preparación para interceder con eficacia, para resistir con convicción, para declarar la palabra con peso específico. Es en esos momentos donde se confirma que la armadura espiritual no es simbólica, sino real, y que el espíritu ha sido enseñado a guerrear conforme a las estrategias del cielo. Filipenses 1:6 asegura que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cada sueño con carga espiritual, cada batalla nocturna, cada reprensión en el nombre de Jesús es parte de esa obra. Nada está fuera del plan divino. Todo lo que se manifiesta en el sueño es una clase espiritual que tiene como propósito levantar guerreros con discernimiento, con autoridad y con fidelidad. No es castigo, es formación. No es caos, es diseño. Porque quien ha sido llamado a liberar a otros, primero debe aprender a vencer en su propio terreno, incluso mientras duerme. El temor no tiene el poder de Dios. El enemigo lo utiliza para paralizar, para distorsionar, para confundir. Pero Dios no se comunica desde el miedo. Él revela, instruye, activa. Cuando en medio de la noche un creyente sueña que se enfrenta a demonios y ve que su espíritu responde con reprensión, con firmeza, con autoridad, lo que está presenciando no es una amenaza, es una señal, una confirmación divina de que ha recibido un nivel de dominio espiritual que trasciende lo que él mismo creía posible. No es un ataque que pretende destruirlo, es un escenario que tiene la intención de abrirle los ojos para que comprenda el lugar que ocupa en el reino. Lucas 10:19 contiene una de las declaraciones más poderosas hechas por Jesús. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa autoridad no es simbólica, es real. Y cuando alguien reprende en sueños y el enemigo retrocede, esa palabra se está cumpliendo en el plano espiritual. Dios permite ese sueño no para causar ansiedad, sino para afirmar que lo que ha sido dado desde lo alto está comenzando a manifestarse. El creyente no está a merced de la oscuridad. Ha sido equipado con el nombre que está por encima de todo nombre. Y ese nombre, cuando es invocado con fe, sacude los cimientos del infierno incluso mientras el cuerpo duerme. La Escritura revela que el justo no debe temer lo que el impío teme. Isaías 41:10 declara: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este respaldo es la base sobre la cual se construye la autoridad espiritual. No se trata de sensaciones,
Se trata de una posición legal, otorgada por el cielo. El creyente que ha sido lavado con la sangre de Cristo y lleno del Espíritu Santo, no enfrenta las tinieblas desde la inferioridad. Las enfrenta desde la victoria conquistada en la cruz. El sueño no es una amenaza cuando es guiado por Dios. Es una plataforma de revelación. Es una forma directa de mostrarte que lo que portas es real, que tu espíritu ya ha sido entrenado para resistir, que la unción no se limita a los momentos conscientes, sino que también opera cuando todo parece estar en silencio. Si el enemigo aparece en la noche y es reprendido, no es porque tengas algo que temer, sino porque el cielo ha querido que recuerdes que tú no eres presa, tú eres arma, que no estás desprotegido, estás respaldado, que no estás en prueba, estás en posición. Y si sueñas que el enemigo huye, no despiertes con miedo, despierta con convicción, porque esa es tu autoridad y te fue dada desde lo alto. Hay batallas que Dios permite no para probar tu debilidad, sino para revelarte la magnitud del terreno que estás destinado a conquistar. Cuando reprendes demonios en sueños, no estás viendo una escena aislada, estás siendo invitado a comprender una dimensión del reino que no todos están dispuestos a abrazar. Es un llamado a vigilar, pero también a gobernar. Es una señal de que la autoridad que portas no ha sido diseñada para usarse únicamente en momentos críticos, sino para establecer dominio espiritual constante sobre cada área de tu vida. Los sueños no se detienen cuando despiertas, porque su mensaje permanece latiendo en el espíritu de quienes han sido marcados para discernir más allá de lo visible. No estás soñando por casualidad. Estás siendo instruido en los códigos del cielo. Y cada confrontación nocturna puede ser un mapa que Dios te entrega para enseñarte cómo operar con sabiduría, cómo entrar por las puertas correctas y cómo cerrar toda grieta que el enemigo intente aprovechar. Pero, sobre todo, estás siendo formado para no reaccionar, sino gobernar. Hay niveles de comunión que solo se alcanzan cuando entiendes que el mundo espiritual no obedece al reloj humano, sino al estado de tu alma delante de Dios. Cuando el sueño se convierte en un territorio donde se activan batallas, también se convierte en el altar donde el Espíritu Santo te revela estrategias, direcciones y asignaciones que transforman tu vida y la vida de otros. Porque Dios no solo quiere mostrarte que tienes autoridad, quiere enseñarte a ejercerla sin temor, sin duda, sin interrupciones. La reprensión en el sueño no es el fin, es el inicio de un nuevo nivel de entendimiento espiritual, donde lo invisible se vuelve dirección y lo inexplicable se convierte en certeza. Si has sido capaz de reprender dormido, entonces eres capaz de edificar despierto. Si tu espíritu se levanta en medio de la oscuridad, entonces tu vida entera puede ser usada como lámpara en medio de los que aún no han visto la luz. Dios no está buscando soñadores pasivos. Está formando guerreros silenciosos que en la intimidad del descanso son entrenados para caminar con firmeza en medio del día. No minimices lo que ocurre cuando duermes. No ignores las escenas que te confrontan en la noche. No te despiertes como si no hubiera pasado nada. Hay mensajes que no vendrán por palabras ni por voces audibles. Hay revelaciones que solo llegarán a través de sueños. Y si en esos sueños el enemigo es expuesto, es porque tú has sido llamado a permanecer firme, porque ya no eres espectador, has sido activado como instrumento. Y lo que Dios ha comenzado en ti no se detendrá en lo oculto, se manifestará con poder en lo eterno.